La mafia albanesa en el Ecuador opera desde hace más o menos 12 años. Pero desde hace 1 año y medio, cuando este medio de comunicación te contó por primera vez de su existencia y su relación con la política, ha sido el eje central de la conversación del narcotráfico, el gran narcotráfico. Está muy por encima de los choneros, los chonequillers, los tiguerones, los águilas, los fatales, en fin. Todas las bandas locales trabajan finalmente para las mafias internacionales. Los mexicanos tomaron una relevancia impresionante en el Ecuador durante la primera ola de expansión del narcotráfico, 2012, 2017, 18, 19, y la segunda ola de expansión del narcotráfico viene con el relevo de los albaneses que iban despojando del mercado del traslado de cocaína a los italianos, a la 'Ndrangheta particularmente, y tomando el control de las rutas, especialmente hacia Reino Unido, que es la principal puerta de acceso de la cocaína a Europa. ¿La mafia albanesa es intocable? Parece que sí. Para contarte la historia de por qué la mafia albanesa es intocable en el Ecuador, tenemos que ir a los inicios, al contexto. Quiero que veas un video del 10 de enero de 2023. Era la primera vez que en este medio mencionábamos a la mafia albanesa, a Dritan Hica, el socio de Rubén Cherres. Y era la primera vez que te contábamos de su relación con la política en el Ecuador. Quiero que lo veas. Quebrado, luego empieza a ser el empresario exitoso. Este informe que lo hace inteligencia policial, la inteligencia de don Mauro Vargas, me imagino que no se lo presentaron al presidente de la República, llega también a lo que nosotros llegamos. Se han creado 7 compañías, todas al mismo tiempo, y luego llega este cuadro. Le contábamos al país que Rubén Cherres Falloni, en paz descanse, el mejor amigo de Danilo Carrera, el cuñado del presidente Guillermo Lasso, era socio de una persona de nacionalidad albanesa llamado Dritan Hica, y que en un solo día, en la misma notaría, habían registrado 7 compañías. 7. Un arranque emprendedor que ni Zuckerberg se atrevió tanto. Bueno, estábamos un poco nerviosos ese día, se nota tal vez en la mirada de la Moni Velázquez, y estábamos un poco nerviosos porque por primera vez íbamos a nombrar que esa cloaca de la política que se enquistó en el gobierno de Lasso, pero que no trabaja solamente para el gobierno de Lasso, sino que está enquistada en el Estado ecuatoriano, tenía relación con un grupo criminal muy, muy peligroso. Escúchalo. Dijo, narcotráfico lavado de activos. Ese diagrama no lo puedo publicar porque contiene gente a la que la Policía Nacional, aquí, a la que la Policía Nacional identifica como miembros de la estructura del narcotráfico de la mafia albanesa en el Ecuador. Esta página seguida de la información societaria del señor Cherres. No sé si me estoy explicando, ¿no? Era difícil de decirlo, daba un poco de miedo, uno no sabía muy bien. Ese fue el primer día que recibimos una amenaza de la mafia albanesa directamente. Y seguirían muchísimos mensajes después de eso por hacer nuestro trabajo y contar lo que contamos. El país escuchó que había una banda de narcotraficantes aliados a los políticos. Y luego les contamos cómo esta banda de narcotraficantes no solamente estaba aliada al poder político, sino que pedía puestos en las aduanas por 20 palos, que pedía puestos en la aviación civil, que tenía comprados militares, que tenía puestos en Ban Ecuador y en instituciones claves donde el gobierno de Guillermo Lasso, que por cierto nunca fue ni siquiera investigado por esto, permitió que se infiltrara el narcotráfico. Lo permitió a través de la relación de Rubén Cherres Falloni con Danilo Carrera. Y cada vez que menciono a Danilo Carrera me llega una nueva demanda por $500,000. Así que voy a decir ¿cómo? El gran padrino. El gran padrino, ok. El señor gran padrino. Que no es Danilo Carrera, ¿ya? Le contamos esto al país. La Fiscalía reaccionaba. ¿Cómo reaccionaba la Fiscalía cuando se enteraba de que había un informe que había sido archivado y que en ese informe había grabaciones que estaban en un centro que además está bajo control de los gringos, por lo que las grabaciones no se han podido borrar, gracias a que los gringos tienen control de eso y que el Ecuador no es un país que puede guardar su soberanía y guardar sus propias grabaciones? Gracias a eso, las grabaciones todavía existen. Las grabaciones donde Cherres habla de su relación con Tony, alias Tony, que era el jefe de la mafia albanesa, Dritan Hica. Bueno, la Fiscalía sacó entonces un comunicado allá por los albores de febrero del año 2023. Este era el comunicado. Decían que iban a reabrir un caso por tráfico de sustancias ilícitas sujetas a fiscalización. Es decir, que iban a reabrir un caso de narcotráfico. ¿Cuál era ese caso? León de Troya. ¿Te tengo que contar qué es León de Troya? No, ya lo sabes. La policía antinarcóticos siguió unos narcos y
encontró al cuñado del presidente. Y cuando la fiscalía dice que va a abrir un caso de narcotráfico, yo recuerdo haber tenido una conversación con Diana Salazar entonces, y me sentí muy aliviado, porque creí que la fiscalía iba a hacer su trabajo y dije, bueno, ya, lo van a hacer. Hemos arriesgado el pellejo, no por gusto, sino para que las autoridades de este país recojan del cajón del archivo una investigación de narcotráfico que vincula a la política en el más escandaloso caso de narcopolítica que hayamos registrado, y van a investigarlo. Y bueno, pasó algo curioso después de esa reapertura de esa investigación de narcotráfico, que finalmente la fiscalía no terminaría investigando el narcotráfico ni a los narcotraficantes, terminaría utilizando esto con grabaciones para hablar de corrupción política solamente. El narcotráfico quedó de lado. El caso Encuentro no tiene nada que ver con narcotráfico. Toda relación al narcotráfico fue dejada fuera. Días más tarde de esta reapertura sucedió lo siguiente. En los medios internacionales, esto es Radio France, reportaba que en Ecuador se asesinaba a Rubén Cherres Fayoni, personaje clave del caso que llevó a Lasso a juicio político. Fue asesinado en un misterioso episodio en una casa que estaba a cerca de 1 kilómetro de la casa presidencial de Guillermo Lasso de veraneo, de vacaciones playeras, como se llama Punta Barandúa esto, ¿no? Y allí lo agarran a Cherres Fayoni escondido, lo entrega a alguien que tenía que haber conocido su ubicación. Se dice que sus amigos le llevaban la comida, lo matan con un buen amigo de Cherres Fayoni que había ido ese día a visitarlo. Él estaba con una chica que era su pareja de ese fin de semana. Hay un triple asesinato, luego matan al guardia que estaba en la garita. Son 4 homicidios esa noche. La fiscalía tiene una acusación contra 2 personas que supuestamente son los sicarios de Cherres. Como en muchos de los casos, el 99% de los casos, aquí no hay autor intelectual. No se sabe. O sea, la policía sabe y la policía tiene la hipótesis. La fiscalía no tiene hipótesis. La fiscalía no sabe quién mató a Cherres, ni quién lo mandó a matar, así como no saben quién mató a Villavicencio. Te contamos por esos días detalles de las empresas de los albaneses. Aquí voy llegando al punto. Porque resulta que Cherres y Dritan Hica tenían una relación societaria que arrancó con mucha fuerza cuando arranca el gobierno de Lasso, en mayo de 2021. Lasso se está posesionando cuando Dritan y Cherres están firmando algunas compañías. Pongamos las compañías. Mira este cuadrito creo que es el plan B. Recoge nuestra información y ahí tienes Consobrisa, Construador, Inmovitrust, Trustal, Drixa, Dristar, Inducor, Inmord, Bodescar, Copsalcor, Inmosat. Bueno, un montón de empresas en las que Cherres comparte relación directa con Dritan Hica, que según la policía para ese entonces, revelado por la Posta, era el líder de la mafia albanesa en el Ecuador. Es decir, un narcotraficante. ¿Ya? El Simeón no vende materiales de construcción, como dice Cuadrito, vende coca. Por si a alguien le queda duda de qué hace un narcotraficante, vende coca. Me parece que esta cosa hay que aplicarla en este país, ya vamos a ver por qué me cabreo. Teníamos cuadros policiales. La inteligencia de este país conocía desde 2021 y lo escondió el general, el deshonroso general en servicio pasivo Giovanni Ponce, a quien Patricio Carrillo mantuvo como director antinarcóticos y lo considera el mejor director antinarcóticos de la historia del Ecuador. Bueno, este era sirviente de la mafia albanesa. Y conocían este cuadro, el cuadro donde se veía la relación de Gran Hermano, alias Gran Hermano, Dritan Hica, con alias petrolero Rubén Cherres Fayoni. Ninguno de estos denunciados por la Posta como parte de la estructura de la mafia albanesa en el Ecuador ha tenido que enfrentar a la justicia más allá de los que les contaré en su momento. Pero la gran mayoría de estos está en plena libertad. Pasa un año, 2 meses, y nadie hace nada. Y aquí no hay explicaciones. Y uno dice, ¿la justicia y la fiscalía? Y de pronto, una pequeñita luz de esperanza. Nos levantamos un día con esta noticia, mírala. La fiscalía pretendía darle un golpe letal, pero no han encontrado, repito, a los principales cabecillas, según nos han informado nuestras fuentes en esa institución. Es un gran golpe al crimen organizado. Hay muchos documentos que van a servir luego en el proceso judicial, porque no solo se investiga en narcotráfico, sino en lavado de activos. Se presume que esta estructura utilizaba el dinero para la compra de bienes muebles e inmuebles. Recuerda que muchas de las compañías que tenían con Cherres, el mejor amigo del cuñado del presidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera, eran específicamente para comprar propiedades, y mucho del dinero, lo repito y no me voy a cansar de repetirlo, está bancarizado. Se da un allanamiento el 10 de mayo de 2023, 2024, sí. 10 de mayo de 2024, un año, 2 meses después de las primeras publicaciones. La policía española tiene que venir de fuera a esto.
convence a la policía ecuatoriana y a la fiscalía ecuatoriana de ir detrás de esa jodida mafia albanesa que ha revelado un medio ecuatoriano y al que no le han parado bola. Y gracias a la actuación de los españoles se hace un operativo internacional, porque resulta que muchas de las empresas formadas por la estructura de Dritan Hica, reveladas por este medio de comunicación, terminan conectadas con 4 empresas en España, desde donde se da el movimiento transatlántico que tiene que haber en el dinero de la compra y venta de drogas hacia Europa. Y se hace el operativo Pampa, así lo bautizan. Aquí se llamaba Gran Fénix o algo así. No, Gran Fénix se llamaba ya, pero como se parecía el plan Fénix del presidente, la fiscalía decide no darle mérito y le cambia el nombre a Pampa. Esa es la historia. ¿Qué pasa? Ese día no cae Dritan Hica y no cae ningún líder de la mafia albanesa. Y esto es grave. ¿Sabes por qué no cae nadie? Según las averiguaciones que pudo hacer el equipo de investigación de la Posta, por un soplo de la fiscalía ecuatoriana. Me estoy explicando, ¿no? Les avisaron desde la fiscalía ecuatoriana que iba a haber un golpe, al punto que, y vas a ver las fechas luego, antes de este golpe empieza un traslado de acciones societarias para evitar que después del golpe las empresas caigan en manos de la justicia. Hay unos detenidos allí, todos menores, ponme la lista. La fiscalía procesó a Lalangui, es el más importante. Este era alias agrónomo, retratado en el informe León de Troya como parte de la estructura. Ninguno de estos vital para la supervivencia de la estructura de la mafia albanesa, todos colaboradores absolutamente menores. Algunos procesados por delincuencia organizada, otros procesados por lavado de activos. ¿De acuerdo? Tú dices, bueno, ya los tienen presos. Hay un operativo internacional, no han podido coger a los líderes, pero sabes que han cogido un montón de documentos. La policía española, con quien hicimos contacto, nos contaba que había un montón de certificados bancarios. ¿Y sabes de qué banco, no? ¿Sabes de qué banco? ¿Se entendió? Y aquí no pasa nada. No hay un jodido informe de la UAFE de cómo estas empresas pudieron mover, no 1, no 2, no 3, no. Movieron 35 millones de dólares. 35 millones de dólares en narcotráfico metidos en nuestro sistema bancario. Y los controles de los operadores, de los señores de los bancos, que cuando tú mueves más de 5 lucas, tienes que traer, mira, el juramento a tu abuelita de que eso es parte de la herencia. Trae a la abuela que declare y tómale foto a los billetes. Pero resulta que cuando el narcotráfico mueve aquí 35 millones de dólares, no hay un solo pelele en un banco que diga, ¿y esto? ¿Qué control tienen nuestras entidades bancarias? ¿Y qué control hace el Estado de esto? Por eso se pelean los políticos por el superintendente de bancos. Por eso lo que más quiso Lazo fue dejar puesto un superintendente de bancos antes de irse. Porque es dueño de un banco que tiene que dar explicaciones. Las empresas de Dritan Hica, a este momento de la película, ya tenían 14 meses de haber sido reveladas. Se iba a dar un allanamiento. Ya te dije que le avisaron que iba a haber un allanamiento. Tanto le avisan que va a haber un allanamiento que encuentro una nota de Coavisa de 15 días antes del operativo Pampa. Y la nota de Coavisa dice, mafia albanesa, Dritan Hica vendió acciones de una de sus empresas hace un mes. ¿Sabes cuándo se dio esta venta? Un mes antes del operativo Pampa. No sé si no va quedando claro. ¿Me avisas en la caja de comentarios? Sí, hay algo que me estoy saltando. Pero antes de que se dé el operativo Pampa, él empieza a deshacerse de sus empresas. El líder de la mafia albanesa. Y entonces, en la Posta, que somos muy jodidos, decidimos un día decir, bueno, vamos a ver si 1 año y 8 meses después, el Estado ha hecho su trabajo. Y nos encontramos con que muchas empresas fueron disueltas por el Estado ecuatoriano. Y cuando te vayan nombrando las empresas, entonces tú vas a ir comprendiendo por qué es importante esto que estamos hablando hoy. Porque el narcotráfico no es plantar coca y mandarla en barco. No, el narcotráfico es una operación industrial que requiere de empresas, de dinero en efectivo y bancarizado, de operaciones ficticias de exportaciones, de operaciones ficticias de bananeras, de operaciones ficticias de empresas de transporte, de operaciones ficticias. Es una cadena, es una industria. La primera empresa que fue disuelta por el Estado ecuatoriano por presunción de lavado de activos es Inmobiliaria Real Estate. Ponla ahí.
Es una compañía que se dedicaba a la industria de la construcción en todas sus fases. Fue vendida el 14 de mayo, Cherres se la vendió a Dritan Hica y fue disuelta el 12 de mayo de 2023. Es decir, después de la muerte de Cherres, 3 meses después de haber anunciado el caso León de Troya, disolvieron esta compañía. También disolvieron Drixa S.A., la segunda compañía. Esta era una empresa que habían constituido en julio de 2021, la disolvieron también en mayo, le pertenecía a Cherres y a Dritan Hica. También disolvieron, esta era una empresa de construcción, también disolvieron Drisdart S.A., una empresa también dedicada a la construcción de todo tipo de edificios, fue disuelta el 12 de mayo. El mismo día van disolviendo las compañías y esto se hace público. La Super hace público que está disolviendo las compañías de Cherres. Y entonces tú dices, hombre, están peleando contra el narcotráfico. Están quitándole las compañías, porque estas compañías que habían fundado para la construcción en el Ecuador es uno de los principales mecanismos de lavado de dinero de la droga en este país. Tienes a Trustal, una empresa dedicada también a la construcción, también liquidada el 12 de mayo. Tienes a Inmosat, también de Dritan Hica, liquidada el 2 de mayo. Era una empresa también dedicada a la construcción. Tienes a Inmort S.A., dedicada a la construcción, también liquidada el 12 de mayo. Tienes a Inducort S.A., una empresa dedicada a la construcción, liquidada también el 12 de mayo. Y hasta aquí todo en orden, ¿ya? El equipo de La Posta revisa esto y dice, bueno, el Estado ha cumplido. Pero somos La Posta. Y empezamos a hacer llamadas y empezamos a averiguar. Y Mónica Velázquez y Cristian Torres, dos de nuestros más destacados periodistas de investigación, a quienes agradezco especialmente por este trabajo, empiezan a encontrar cosas que no cuadran. Tienes al líder de la mafia albanesa en la clandestinidad, prófugo. Está en Ecuador. Los europeos están ofreciendo plata, nosotros ni siquiera eso. Está escondido, operando en el Ecuador. Tienes a toda su estructura operando en el Ecuador. Tienes las empresas de todas las estructuras albanesas develada por la prensa. Tienes un proceso de juicio político, procesos de fiscalización en la Asamblea. Tienes a la policía española rogándole a la Fiscalía ecuatoriana que abran un jodido trabajo conjunto. Y la pregunta es, ¿el Estado entendió que este era un problema? ¿Va a tocar la mafia albanesa o cheleachechi o trabajan para ellos? Y entonces empezamos a sospechar que trabajan para ellos. Porque resulta que el equipo de investigación de La Posta descubre, por ejemplo, Corpsalcorp, una de las empresas que habíamos revelado en su momento. Es una de las empresas que constituyeron Cherres y Dritan Hica en un solo día. O sea, no es una empresa nueva. Funciona en el Sky Building de Guayaquil. Y esta empresa para la construcción, hoy, 1 año, 7 meses más tarde, 1 año, 7 meses después, sigue activa. Ponme el registro de Supersigas. Sigue activa. ¿Lo entendemos? Sigue moviendo dinero, sigue facturando, sigue teniendo operaciones. Es la empresa de un narco. Flaco, es la empresa de un tipo que vende coca. Y 1 año, 7 meses después, sigue activa. Yo dije, bueno, se les pasó. A veces pasa, en las mejores familias pasa. Pero luego llegas a Construador, constituida el 22 de mayo de 2012. Llegó a ser de Dritan Hica a partir del 7 de diciembre del 21. Se dedica a la recolección, tratamiento y eliminación de desechos y recuperación. Y entra en liquidación, y aquí es donde las cosas se ponen raras, entra en liquidación, y a pesar de eso hay una venta de acciones. Dritan se puede deshacer de esa empresa. A ver, espérate un segundo. Dritan tiene esta compañía y es capaz de vendérsela a una fulana. Esta fulana se llama Carla Lorena Calasanz Valle. Acuérdate del nombre. La empresa entra en liquidación. Cuando entras en liquidación, la Super designa un liquidador, alguien que en representación del Estado ecuatoriano toma control de la compañía. ¿Por qué? Porque sospechas de que es una compañía fraudulenta, una compañía dedicada al lavado de activos. Entonces el Estado designa a un liquidador. ¿Cómo se llama el liquidador? Manuel de Jesús Calasanz Picoita. Acuérdate del apellido, Calasanz, no es un apellido común. Ese es el liquidador. Y cuando entras en liquidación, se supone que el Estado, la Super, tiene el control de la compañía y entonces va a ver que todo se haga según la ley. Pero en mitad de la liquidación encuentra la documentación de La Posta. El señor Calasanz, el liquidador, permite que haya una venta de acciones. ¿Y sabes a quién se la vende Dritan Hica, el líder de la mafia albanesa? A Carla Lorena Calasanz. ¿Te suena el apellido? Claro que te suena, te acabo de decir que no te olvides de él. Es la hija del liquidador. ¿Se entiende, no?
La super de compañías nombra un liquidador, Calasanz, que permite que se venda la compañía a su hija, a Carla Lorena Calasanz Valle. En 20 días, ella vuelve a vender esta compañía y se la vende a Inmogom. Esa empresa sigue operando y sigue estando activa en el Ecuador. Se dedica a la recolección, tratamiento y eliminación de desechos. ¿En serio? Yo pensaba que vendían coca. No es la única compañía, no son las únicas dos compañías. Como compañía activa vas a encontrar también a Rio Mel Gold Corporation, compañía limitada. Tienes a Rio Mel Gold Corporation, compañía limitada, tiene cantidad de acciones, no son empresas pequeñas, son empresas donde las acciones valen $500,000, digamos. Esta se dedica supuestamente a la extracción y dragado de arenas para la industria, arenas para la construcción, grava y gravilla. Esta compañía también sigue activa después de las denuncias de la Posta. De hecho, fue constituida después de que la Posta denunciara a Dritan Hica como el líder de la mafia albanesa. Él no se buscó un testaferro, tan impune se siente la mafia albanesa, tan cómoda con la fiscalía, con la UAFE, con el SRI en este país, que decidió el 31 de octubre, después de que habíamos dicho que había mafia albanesa, después de que habíamos publicado el León de Troya, después de que yo me había tenido que ir al exilio con Mónica Velázquez, después de que había caído Guillermo Lazo, Dritan Hica se acerca a la super de compañías y crea otra compañía. ¿Qué carajo? Esto es el Ecuador, aquí nadie me va a hacer nada. Y funda Rio Mel Gold Corporation, una empresa que hoy sigue activa. La funda con el agrónomo. Además, la funda con otros los mencionados en León de Troya. Gracias por la acotación, Mónica Velázquez, con Julio César Lalangui, alias el agrónomo. Canmaná, fundada el 17 de agosto del 2021 por Lalangui, el agrónomo y Dritan Hica, es una empresa que estuvo activa hasta el 5 de marzo de 2024, más de un año después. ¿Qué hacía? Comercializaba cannabis. O sea, ya de frente, viejo. De frente. Eres el líder de la mafia albanesa, se te acusa de exportar cocaína y vas y te creas una compañía de exportación de cannabis. El Ecuador te lo permite. Cressmark S.A. Mira, esta compañía que se dedica a la exportación e importación de toda clase de productos agrícolas como el banano, es una bananera. Esta compañía le pertenece a Dritan Hica como beneficiario final. Sí. Esta compañía está activa. Esta compañía está identificada plenamente por las autoridades y sigue operando. ¿Y sabes qué es lo que me cabrea? Que aquí hacen bombos y platillas. Dicen, ay, la fiscalía hizo el operativo Pampa para luchar contra el narcotráfico. ¿Sabes en qué carro se movían los líderes de la mafia albanesa? Y lo sabe la fiscalía, que no se me hagan los locos. En carros que pertenecen a esta compañía, Cressmark S.A. ¿Tú pensarías que después de los allanamientos y los operativos, esos carros están inmovilizados? Pues no. Siguen rodando por el Ecuador. Rodando porque la fiscalía y la policía no hacen su trabajo. Porque hay gente allí dentro trabajando para la mafia. No solo para la albanesa, para todas. Agricom Trade, otra compañía de Dritan Hica que se dedica a el venta al por mayor de banano y plátano. Le pertenecía a Dritan Hica y en febrero de este año decidió vendérsela a Brian Lalangui, el hijo del agrónomo. Es una compañía que está activa. Tienen bananeras para exportar. ¿Y qué crees que exportan? Banano. Pero que son retardados en las supercías. En la fiscalía, en la policía. ¿Dónde están las autoridades de control de este país? No me van a decir que no se han dado cuenta, 1 año o 7 meses después, que las empresas del narcotráfico siguen operando. Entonces, cuando salen los fiscales a llenarse la boca, a decir, ay, es que la fiscalía lucha contra el narcotráfico, señores, ahí está, no los tocan. ¿Y qué dice las supercías? Mandé a preguntar ayer a la Superintendencia de Compañías, a quien le agradezco por la respuesta a tiempo. Al momento lo único que puedo decir es lo siguiente: se continúan realizando los controles de oficio a las compañías que estuvieran involucradas en el caso Gran Parino. Ya existen informes técnicos y jurídicos aprobados para su disolución y seguramente para que ellos salgan mañana. Es decir, la respuesta institucional de las supercías es que las empresas están activas 1 año, 8 meses más tarde, pero hoy que la Posta te cuenta esto, hoy se disuelven. ¿Y si la Posta no te lo cuenta hoy? ¿Y si no hay unos periodistas capaces de arriesgarse para contarte estas cosas? No importa. Siguen operando las empresas. ¿Te acuerdas que te conté de esa compañía?
¿Te acuerdas que te conté de esa compañía que estaba en liquidación y permitieron su venta? Que esto es gravísimo. Y el liquidador permite que se venda la compañía a su propia hija. Y nadie, ni en la fiscalía, ni en la policía, ni en la supercía, ni en la UAF, ni en el SRI, ni en ningún lado dice, oigan, qué raro. ¿Sabes por qué lo hacían? Y le acabo de pasar un documento a mi producción. Lo hacían porque en esa compañía no habían podido mover todavía los capitales. Porque mira, esta era una compañía que tenía, y estos son los documentos encontrados por la posta, activos por $1.168.000 en flujo líquido. Tú no dejas que te liquide una compañía que tiene $1 millón si eres en la mafia, sin antes poner a salvo esos activos por $1 millón. ¿Qué significa eso? Que nuestra policía, nuestra fiscalía, nuestra supercía, nuestra UAF, nuestro SRI siguen colaborando para que la mafia albanesa pueda operar impunemente. Hay cosas peores. Hay cosas peores. Muchas de las empresas, por ejemplo, las que tienen que ver con banano, recibieron permisos. Esto como anécdota. Mira el documento donde le dan el permiso a la empresa Río Mil Gold. Ajá. Gobierno de Legor, Guillermo Lazo, presidente. Si es que si lo quisiéramos planificar, nos saldría mejor. El nombre de Lazo y el nombre de Dritan Hica en el mismo documento. Y esto es peor. La semana pasada una noticia, que por supuesto que no te la van a contar nunca ni Ecoavisa ni Teleamazonas, que de esto no te cuentan nada, que pasó muy desapercibida. La posta la daba así. Detienen a 2 personas en la unidad judicial de Los Ríos que presuntamente favorecían a la mafia albanesa. Claro, yo vi la noticia y dije, hombre, qué bien, nuestra policía y nuestra fiscalía, qué duros que son contra la mafia albanesa. Y entonces, por ejemplo, te encuentras el tuit de la Policía Nacional. La Policía Nacional pone un comunicado en un tuit. Dice, Policía Nacional del Ecuador, en coordinación con el Consejo de la Judicatura, ejecutó un operativo relacionado a un presunto... Espera. Yo digo, ¿cómo que policía en coordinación con el Consejo de la Judicatura? Y entonces, ¿sabes qué hago? Me voy a ver el Consejo de la Judicatura. Seguro que en la policía se olvidaron de mencionar la fiscalía, porque la fiscalía es la que hace los allanamientos. Y encuentro el Consejo de la Judicatura. Y dice, el Consejo de la Judicatura en colaboración con la Policía Nacional. Espera. A ver, la policía dice que hizo esta detención de servidores judiciales que trabajaban para la mafia albanesa con el Consejo de la Judicatura. Y el Consejo de la Judicatura dice que hizo este trabajo con la Policía Nacional. Obviamente, por deformación profesional, yo empiezo a llamar gente. Y en la policía y en el Consejo de la Judicatura pregunto dónde estaba Fiscalía. Me dicen, no, Fiscalía estuvo, pero no quería. ¿Cómo que no quería? La historia, para hacerla sencilla, es que no es la primera vez que la mafia albanesa estaba logrando, después de la Operación Pampa, que los españoles nos presionaron para hacer aquí, porque en este país no queríamos hacerla. Bueno, la mafia albanesa consiguió ya la liberación de 2 de los que estaban procesados por Fiscalía. ¿Te enteraste de eso? ¿Lo viste en Teleamazonas, en Ecoavisa? No, ¿verdad? Antes de este escándalo, ya 2 habían salido. 2 importantes para Dritan Hica. Y entonces iban a salir 3 más la semana pasada. Y así es como se nos burlan en la cara. Resulta que la mafia había hablado con un juez Quito, pero también había abierto comunicaciones con la fiscalía, con un par de personeros, cuyo nombre todavía me reservo. Si la fiscalía lo quiere, se lo doy. Como ya di el nombre del juez. Y entonces, como había 2 canales de comunicación con los mafiosos, una de las partes dice, no, pues esto va a salir mal, se voltea y sopla. Y cuenta la verdad. Y en el Consejo de la Judicatura dicen, esto hay que pararlo ya. Y piden a la policía organizar el operativo. Y piden a la fiscalía el apoyo, pero la fiscalía no quería. Y entonces, desde la Judicatura, llaman a la fiscal de turno, que es la fiscal de última ratio de la fiscalía, y le dicen, flaca, ¿vas o vas? O proceso disciplinario contigo. Y la prueba de flaca de fiscalía, vaya a hacer el trabajo. Por eso el comunicado de policía agradece a la Judicatura, y por eso el comunicado de la Judicatura agradece a la policía. Fue tan curioso que yo lo hice público aquí en este programa ese día. Y dije, oigan, qué raro. Entonces, como en el programa dijimos que qué raro que no aparecía la fiscalía, mira tú, la fiscalía llama al Consejo de la Judicatura para que por favor ponga este comunicado. Es que esto es el Ecuador. Mira, se mandan al día siguiente otro comunicado a la Judicatura. Y dicen, Fiscalía General del Estado, como titular de la acción penal, decidió formular cargos por el presunto delito de asociación ilícita contra 2 personas en el Cantón de Valencia, haciendo partícipe ya a la Fiscalía.
No puede el Consejo de la Judicatura, que tiene que tener buenas relaciones con Fiscalía, decirlo, pero yo sí puedo. Y si se enojan en Fiscalía, pues, qué pena. Pero ahí hay gente trabajando para la mafia albanesa. Muy cerca de los altos despachos. Muy, muy cerquita. Son 2 personas. No solamente tienen contaminada la policía, la fiscalía, no solamente la UAFE no revisa, no solamente la superintendencia los deja seguir con empresas durante 1 año, 7 meses para irse deshaciendo de los activos hasta que finalmente las liquiden, no solamente llaman desde la fiscalía a avisar a la mafia albanesa para que se fuguen, sino que además nos ven la cara de cojudos a todos. Y aquí las autoridades de control que están solapando el narcotráfico salen a hablar de su lucha contra el narcotráfico y cómo se juega la vida. Juéguensela. Juéguensela. Porque a Fito no lo tocaron, ¿no? Ni lo tocan. A la mafia albanesa no lo tocaron, ni la tocan. Cogen a los traquetos que están en la calle metiéndose una raya. No cogen a los que están usando empresas que pueden 35 millones de dólares en bancos. Entonces basta ya el discursito y la cantaleta de aquí tenemos autoridad. Aquí no tenemos autoridad. Si tuviéramos autoridades, esto no estaría pasando. Si tuviéramos autoridades, esto no estaría pasando. No estaría pasando que en este país tendríamos, por ejemplo, gente como el mayor Miguel Córdoba, que es chapeta de la Policía Nacional. Chapeta porque estuvo en la lista de los nombres entregados a la ministra del Interior de personas que podrían estar con vínculos con esta organización. Además era yerno de Edmundo Mera, coronel Edmundo Mera, nombrado por María Paula Romo en su momento, y afín a la ex ministra Romo. Porque aquí cuando empiezas a tirar de los hilos, no solamente vas descubriendo que las empresas están activas, sino que las dejan estar activas. No solamente vas descubriendo que la Fiscalía trata de demorar, dilatar los procesos, los deja andar en los carros, les deja los carros sueltos, no procesa. Nosotros hemos encontrado por lo menos 7 nombres de socios de Dritan Jica que no han sido procesados en la Operación Pampa. Ni van a hacerlo. Viejo, dejemos de mentir en este país. La prensa tiene que hacer un ejercicio de transparencia. Deje de jugarse por funcionarios que no se la están jugando por el Ecuador, solamente porque están haciéndoles el trabajo sucio. Seguramente después de esto vendrán las amenazas usuales. Saben ustedes que estamos acostumbrados a esto. Gracias al equipo de investigación de La Posta les contaremos más detalles más adelante.